Romanos capítulo 8, versículos del 10 al 13. ¿Ya están ahí? Amén. Ok, la palabra de Dios dice así: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Oremos. Padre celestial que estás en los cielos, grande y misericordioso eres. Por favor te pido que tú abras nuestras mentes y corazones para analizar tu palabra, escuchar tu voz, mi Señor, y permitir que tú escudriñes nuestros corazones con tu palabra y nos ayudes a enmendar esos errores, aprendiendo de ellos, mi Señor, para honra y para gloria tuya, mejorando nuestras vidas, mejorando nuestro caminar, para ser un mejor ejemplo de quien tú eres, en nuestras casas, en nuestras comunidades y al mundo entero. En Cristo Jesús, amén. ¿Cuántos de nosotros hemos visto que para muchos, y me atrevo a decir que la mayoría, los errores son el fin de aquello que emprendimos? Los errores son el fin de aquello que con entusiasmo estábamos haciendo y estábamos tratando de lograr. ¿Sí? Te hago una pregunta un poquito más cerca a casa. ¿Cuántos proyectos en tu casa tú tienes comenzados? O sea, que andamos entusiasmados y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y comenzamos a trabajar en esto y luego se nos viene otra idea y comenzamos a trabajar en otra cosa y luego se nos viene otra idea y comenzamos a trabajar en esa otra cosa y ahora ya tenemos 3 cosas comenzadas y ninguna de las 3 está avanzando como debe avanzar. ¿Sabes dónde es donde sucede mucho esto también? En la escuela. En la escuela se nos dan las tareas y nosotros comenzamos a entender las tareas y comenzamos a trabajar en ello y se nos hace difícil, llegamos a lo difícil y comenzamos a cometer errores, comenzamos a ver las cosas como no son y como que el ánimo se baja, el ánimo se viene abajo y ya no le estamos echando las ganas que necesitamos echarle y dejamos las cosas a medias. Bueno, lo que Dios nos está hablando aquí en estos pasajes es más o menos así. Porque tú y yo estamos en el cielo, ¿verdad que no? ¿Estamos en la gloria? No estamos en la gloria, estamos en este mundo y vivimos en este cuerpo que está contaminado de pecado. Tú y yo tenemos que entender que los errores en la vida cristiana son inevitables, pero no son el fin de lo que Dios ha propuesto en su corazón para con nosotros. Mientras vivimos en este cuerpo, debido a la naturaleza carnal con la cual tenemos que lidiar, vamos a cometer errores, vamos a caer. Y ya hay ciertas cosas de las que estuvimos hablando que son necesarias hacer, en este mes estuvimos hablando que son necesarias hacer cuando nosotros miramos que hemos caído. No podemos ver los errores que cometemos como el fin, sino como oportunidades de crecimiento y de transformación. La Escritura nos enseña a lo largo de la historia que todos fallamos, pero tenemos esperanza. Y nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Nuestra salvación se encuentra en Cristo Jesús. Todo lo que tú y yo somos se encuentra en Cristo Jesús. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 1, y esto
Son versículos que nosotros vimos durante estas enseñanzas. El versículo 1 nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tú y yo tenemos un abogado que está cuidándonos y está intercediendo por ti y por mí. ¿Cuándo es que cuando tú y yo necesitamos un abogado? Cuando la hemos regado. Cuando la justicia viene tras nosotros para llevarnos a juicio. Y mira, en este mundo, aunque nosotros tenemos la salvación y estamos libres de juicio, el mundo y el enemigo siempre nos van a buscar para llevarnos a juicio, aunque por juicio no vamos a pasar. Pero si nosotros nos dejamos convencer y nos quedamos tirados en el error, el enemigo nos va a llevar a juicio y nos va a rendir inservibles. Nos va a rendir inservibles, ineficaces en hacer la tarea que se nos ha encomendado hacer. La Escritura también nos da testimonio cómo Dios puede usar aún nuestros errores para moldear nuestro carácter al carácter de Jesucristo, para llevar honra y gloria a su nombre. Enseñarnos humildad, la cual necesitamos para cultivar, como estuvimos hablando en el centro de acción. Humildad para cultivar aquellos frutos del Espíritu que van a dar testimonio de quién Jesús es. Dios va a usar nuestros errores para acercarnos más al propósito que Él tiene para nosotros. Y tú y yo sabemos que fuimos creados para honrar y glorificar a Dios en todo tiempo y en todo lugar, donde quiera que sea que nos encuentremos y cualquiera que sea la situación. ¿Sí? Entonces el error no es el fin, sino oportunidades. Me acuerdo que mi jefe en aquellos tiempos, cuando yo estaba joven y bello, se presentaban problemas en el área de trabajo. Y mi jefe una vez me dijo que no había problemas, que todas esas tribulaciones y todos esos problemas que se presentaban en el lugar de labor no eran problemas, sino oportunidades. Oportunidades para uno aprender cómo solucionar lo que se había quebrado, lo que había fallado. Oportunidades para crecer en relación con aquellos compañeros de trabajo que se iban a unir a ti para tratar de arreglar lo que nosotros estábamos llamando un problema. Y eso mismo es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Tenemos un abogado que nos va a aconsejar y nos va a presentar ante el Padre cuando tú y yo cometemos errores. Y nosotros cometemos errores todos los días. Es ahí la razón por la cual necesitamos estar orando diariamente, orar sin cesar todo el tiempo. En segundo lugar, nosotros sabemos que cuando vamos a el abogado para que nos presente para con Dios con nuestras peticiones, el perdón de nuestras faltas es garantizado. ¿Sabes por qué es garantizado el perdón de nuestras faltas? Porque Él ya lo pagó todo. Cristo Jesús ya lo pagó todo. Aprender de los errores es un proceso continuo que consiste en, número uno, aceptar. Este no es el punto número uno. Consiste en primer lugar en aceptar el error sin culpa. Aceptar el error sin culpa. Y como para ilustrar mejor este punto, nosotros podemos ver la vida de David allá en 1 de Samuel capítulo 12, versículos del 13 en adelante hasta el 23. Y en esos versículos nosotros estamos leyendo lo que está escrito en el libro de Samuel, y es David. David está intercediendo para con Dios cuando ya el profeta le dijo que ese niño que había sido concebido en el pecado de David con la mujer de Urías ciertamente iba a morir. David se quitó sus ropas y se puso en duelo y se puso a orar y a hablar con Dios. No comió, no bebió, hizo ayuno, por si acaso Dios se compadecía y tenía misericordia y dejaba al niño vivir. Y tú estás leyendo ahí que los siervos de David tenían miedo ir a consultarle, ir a decirle que el bebé ya había muerto.
Y tú estás leyendo allí y por el cuchicheo que se está llevando a cabo entre los siervos, David entendió que ese niño ya había muerto y pregunta, ¿ya murió el bebé? ¿Va? Y ellos le dicen que sí. Y cuando le dicen que sí, es como que si hubieran encendido la luz. Hubo un cambio repentino. Ellos pensaban que David se iba a enojar y iba a voltear la casa al revés, iba a ser un llorón inconsolable y todas estas cosas, o quién sabe qué iba a suceder con él. Pero es como si hubiera sucedido totalmente lo contrario. Es como si David hubiera dicho, gracias a Dios que ese bebé murió, ya se me quita este peso de encima. ¿Por qué? Porque se levantó de donde estaba, fue y se bañó y se cambió y pidió pan y agua, o sea que se sentó a comer. ¿Era David culpable de que ese bebé hubiera muerto de su pecado? Sí, era culpable. ¿Quién había perdonado a David? Dios. Él estaba intercediendo por ese bebé con Dios. Si nosotros vamos al Salmo 51, nosotros vemos la oración de David en ese relato. Dios había perdonado a David. Dios perdonó a David. Cuando Dios nos perdona, ¿alguien nos puede acusar de lo que ya Dios nos perdonó? No. Y si alguien nos puede acusar ante la autoridad de Dios y ante el juicio de Dios, eso no es válido, porque el peso que Dios tiene para lo que Él dice que va a hacer es mucho más que lo que cualquier otra persona o individuo tiene en contra nuestra. Tú y yo, de nuestros errores, cuando vamos con Dios, necesitamos entender que estamos aceptando el error sin culpa. Pero claro está, el proceso tiene que ser llevado a cabo. Lo que hemos estado hablando en este mes. ¿Qué hago cuando caigo? ¿Me debo arrepentir? ¿Debo confesar? ¿Me debo dejar ser restaurado? ¿Buscar ser restaurado? Y claro, aprender de mis errores. Otro ejemplo es el de Pedro, y este es muy conocido también. ¿Cuál fue el error de Pedro? Negar a Jesús. Pedro negó a Jesús. Y esto me encanta, que está ahí en Juan capítulo 21, de los versículos 15 al 19. Dijo Pedro, bueno, yo me voy a pescar. Y los otros discípulos dijeron, pues vamos contigo, vamos a pescar nosotros también. Y anduvieron toda la noche. ¿Sabes cuántos pescados sacaron? Ni uno. Y por la mañana se les aparece un hombre allá por la orilla y le dice ese hombre a los pescadores que echen la red al lado derecho. Y ellos echan la red al lado derecho. ¿Cuántos peces sacaron? La escritura allí dice que ellos sacaron, me parece que son 152 peces, que eran muchos. Y Juan levanta su cabeza y dice, es el Señor. Me imagino estar ahí adentro de ese barco y eso da, no sé, como que hay un sentimiento, es el Señor. Y Pedro hace algo que para mí es ilógico, porque dice la escritura que Pedro se ciñe la ropa porque se la había quitado, se puso la ropa y se aventó al agua a ir a encontrar a su Señor. ¿No se supone que nos quitamos la ropa y nos metamos al agua? Pues Pedro hizo las cosas al revés, se puso la ropa y se aventó al agua para ir a encontrar a su Señor. Y lo que encontramos a continuación, después de que hubieron cenado, después de que hubieron comido, porque nadie se atrevía a preguntarle si Él era el Señor o no. Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Qué le contestó Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis corderos o cuida mis corderos, algo así por el estilo.
Y la tercera vez, Pedro se entristeció y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Y estamos viendo nosotros la escena con Jesús y Pedro después de que él cometió el error. Y podemos ver después en el libro de los Hechos que Pedro pastoreaba y cuidaba las ovejas del Señor, y ya él había cometido el error más grande que nosotros podemos pensar, que es negar a Jesucristo. No lo conozco. Muchos hubieran podido haber dicho: oh man, mira quién está predicando, él negó a Jesús, así como lo hacemos hoy en día. Y hay una cierta culpa ahí. Tú y yo tenemos que aprender a hacer las cosas así como vemos que las hicieron estos hombres en la Biblia. Y una de esas cosas era aceptar los errores sin culpa, porque Dios ya nos perdonó. ¿Sí? Dios ya nos perdonó. Tú y yo tenemos que analizar, después de que hemos aceptado el error sin culpa, tenemos que analizar qué fue lo que sucedió. Una de las cosas que nos ha sido traída a nuestra memoria en este mes es que al caer nosotros tenemos que pedir perdón. No es el fin del proceso del error el hecho de pedir perdón y buscar ser restaurados. La restauración no es inmediata, y en muchos casos, o en algunos casos, las cosas no pueden regresar hasta donde estaban. Pero sí ha de haber cierta restauración, en especial en nuestra relación con Dios. Una de las cosas que tú y yo tenemos que esperar es que aceptar los errores y aprender de ellos y buscar esa restauración se va a llevar esfuerzo, se va a llevar dedicación, en especial de quienes hemos cometido el error. Y tenemos que aferrarnos. Satanás va a trabajar en nuestra contra, y trabajará en nuestra contra aún con nuestros propios hermanos en la fe, para que nosotros abandonemos lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha concedido, o sea, el perdón y el propósito por el cual tú y yo estamos en este lugar. Salmo 51 nos habla del arrepentimiento profundo, la confesión sincera y el anhelo de restauración espiritual, lo cual incluye el reconocimiento del pecado, misericordia divina, restauración y un corazón nuevo, que es lo que está pidiendo David ahí en el Salmo 51. Vuélveme el gozo de tu salvación, no mi salvación. David está pidiendo perdón por sus pecados y ya está pidiendo que Dios tenga misericordia de él y que le restaure a la relación. ¿Sí? En tercer lugar, nosotros tenemos que ajustar nuestras decisiones. Si no ajustamos nuestras decisiones, vamos a seguir cometiendo el mismo error una, otra y otra vez. Ustedes saben que yo tengo un perrito, bueno, ya está grande, un perrote. Y es esa, cuando tú entras por la puerta, si no te has dado cuenta, lo primero que esa perra quiere hacer cuando tú abres la puerta, quiere oler, sea quien sea, quiere oler. Y cuando huele, saca su lengua y le da una probada, y luego saca la lengua. No sé si te has dado cuenta. Bueno, cuando hace mucha calor la metemos a dormir adentro de la casa porque no tiene aire acondicionado afuera. Un día me levanté yo y hice mi café y saqué el vasito viejo de la cafetera. La perra estaba más chiquita, apenas la comenzábamos a tener, y estaba al otro lado de la cerca, ahí donde duerme. Saco, y el bote de la basura está enfrente, saco mi vasito y ella está pendiente a ver qué yo estoy haciendo. Entonces le doy mi vasito a oler, que está manchado de café por abajo, huele el café y le da una lambida.
y no le gustó. Entonces ya lo agarro y lo echo a la basura. Al siguiente día hago lo mismo. Saco el vasito y se lo doy a oler. ¿Tú crees que lo olió? No lo olió, ni tampoco intentó lamberlo. Lo que hizo es hacer su cabeza a un lado cuando yo llevaba mi mano para abajo. ¿Por qué no lo lambió otra vez? ¿Por qué no lo volvió a oler? Porque está trabajando, está funcionando por instinto. Y cada acción que el animalito está haciendo, está aprendiendo qué hacer y qué no hacer de acuerdo a sus gustos. De acuerdo a lo que ese animalito es. Ahora déjame hacerte otra pregunta y espero que no te ofendas. ¿Cuántas veces hemos cometido nosotros el mismo error? Y somos más inteligentes que un animalito, ¿va? Digan amén. Digan amén. Somos más inteligentes. Y aparte de haber sido creados más inteligentes, se nos ha dado la salvación. Y en la salvación se nos ha dado el Espíritu Santo, quien tiene toda sabiduría y todo entendimiento. Es cierto que vamos a seguir cometiendo errores, pero tú y yo tenemos que analizar dónde estuvo la falla de este error. Y una vez que hemos analizado la falla del error, tenemos que ajustar nuestras decisiones para no cometer el mismo error, o buscar no cometer el mismo error otra vez y fallar para con nuestro Dios, fallar para con nuestra familia y fallar para con nuestra iglesia. Tenemos esa inteligencia y tenemos esa capacidad, en especial porque el Espíritu Santo vive dentro de quien cree en Jesús. Y mira estos versículos, porque esto es lo que tú y yo ahora somos. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tú y yo no somos cualquier persona. No somos cualquier persona de este mundo, porque Cristo vive en nosotros. Nosotros hemos nacido de nuevo, hemos sido hechos nuevos y estamos aprendiendo a andar en esa nueva vida que solo Dios puede dar mediante su Espíritu Santo. Tenemos que aprender. Si nos dan a oler y probamos, cometimos un error, tenemos que cuidar de no oler y probar la segunda vez. Y honrar así a nuestro Padre Celestial, porque ahora somos nuevas criaturas. Según Primera de Corintios capítulo 10 versículo 23 nos dice: todo me es lícito. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo puedo hacer. Todo lo puedo hacer. Yo puedo hacer lo que se me pegue la gana. Tú también puedes hacer lo que se te pegue la gana. Estamos una nueva versión. Puedes hacer lo que te pegue la gana. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Puedo hacer lo que yo quiera, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y como somos nuevas criaturas, como somos hechos nuevamente en Cristo Jesús, tú y yo debemos estar edificando para vida eterna, no para este mundo. Debemos estar haciendo lo que conviene para edificación de nuestro espíritu y de nuestra alma, en honra y gloria para nuestro Dios, no para mí mismo, no para mis hermanos, ni para la iglesia, y no para este mundo, claro que no, sino para Dios. Y cuando hacemos las cosas que van a edificar para con nuestro Dios, es un hecho que van a edificar a nuestras familias, a nuestra iglesia y aún hasta el mundo, para honra y gloria de Dios. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 12 nos dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
¿Qué espíritu tenemos? El Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. Se nos ha dicho más de una vez que el reino de los cielos es para los verdaderos hombres y para las verdaderas mujeres, no para los cobardes. Y este versículo es evidencia de ello, porque el Espíritu que se nos ha dado no es cualquier cosa, es el Espíritu Santo de Dios, que nos lleva a atrevernos, a arriesgarnos en hacer lo que nunca jamás tú y yo hubiéramos pensado que teníamos la capacidad de hacer. Pero el Espíritu nos capacita, el Espíritu nos da conocimiento, el Espíritu nos da sabiduría. Equivocarnos puede ser una herramienta para evolucionar y llevarnos al punto de transformación que Dios desea en nosotros. Pero lo tenemos que ver de esta manera, lo tenemos que tomar de esta manera y tenemos que poner la Escritura por obra. En último lugar, el propósito del error. Y mira, aquí en esto estaba pensando yo en cómo es que nosotros como seres humanos tomamos los errores. Fuera de Dios. Fuera de Dios. Nosotros, naturalmente como personas. En el mundo de los negocios, el mundo en el cual hemos crecido y estamos viviendo, se nos enseña que el propósito de un error es el aprendizaje y el crecimiento. El aprendizaje y el crecimiento. Supongamos que vamos a hacer una inversión de negocios. Y según las reglas, según las estadísticas, se nos dice que tú debes tener un capital para invertir. Y ese capital que vas a invertir, tal vez los primeros años, tú no vas a ver nada de ese capital. Y si el negocio no funciona, tú vas a perder ese capital. Cuando pasa el proceso y supongamos que el negocio no funcionó, entonces tus amigos consejeros de negocios llegan, hacemos una reunión. ¿Y la reunión es para qué? Para analizar dónde estuvo el error y tratar de arreglar lo que se estaba haciendo, porque hay una inversión que se necesita recuperar. Porque ¿a poco vamos a empezar un negocio con $100? ¿Verdad que no? O sea, estamos hablando aquí de una fuerte cantidad de dinero que no vamos a dejar perder así como así. ¿Ok? Y eso es en los negocios de este mundo. Y estaba pensando yo, viendo cómo funcionamos en la iglesia, en general, especialmente hoy en día. Llegamos entusiasmados porque alguien nos invitó a la iglesia, escuchamos el mensaje que fue predicado y no sé, algún tiempo pasó y se hizo la invitación para recibir a Cristo Jesús y levantamos nuestra mano y dijimos, yo quiero a Cristo Jesús. Entramos en nuestra relación con Dios, comenzamos a llegar a la iglesia con más frecuencia, a rolarnos con los hermanos y aprender cómo se vive esta vida en Cristo. Comenzamos a leer más la Biblia y a ser discipulados y a entrar en esta cosa, y de repente el diablo para allí va y te mete una zancadilla y ranazo seguro, cometiste un error. Cometiste el error y ahí te quedaste tirado. Ya no llegaste a la iglesia, ya no vas con los hermanos, ya ni siquiera lees tu Biblia. Y estás metido otra vez en las cosas del mundo así como estabas antes. O peor. ¿Me vas a decir que el mundo tiene más razón que lo que Dios nos está enseñando en su palabra?
Tú y yo necesitamos analizar las cosas un poquito mejor. Y esto que estamos analizando, necesitamos comunicarlo con nuestros hermanos en la fe. Porque aquí más que nunca, o sea, en el camino del Señor, más que nunca, nosotros necesitamos venir a Dios con nuestras fallas, con nuestros errores. Tenemos un abogado, el cual ya lo pagó todo. No tenemos que pagar nosotros absolutamente nada. Y Él dice que Él es fiel y justo para perdonarnos, para que nos levantemos de ahí, analicemos el error y busquemos hacer las cosas como Él manda y dice. Y aún, por si fuera poco, nos sigue dando instrucción para mejorar nuestras vidas y nuestra relación con Él. Necesitamos nosotros ver el propósito del error. Así como estábamos diciendo hace un momento, el equivocarnos puede llegar a ser una herramienta para evolucionar nuestro crecimiento y nuestra transformación. Y tenemos que recordar que Dios nos está moldeando a nosotros, a cada uno de nosotros, que estamos esforzándonos en esta vida para ser como Jesús. Y cuando algo está siendo moldeado, o se le tiene que añadir o se le tiene que quitar. Dios está añadiendo sabiduría y entendimiento, santidad, misericordia y un montón de cosas que tú y yo necesitamos. Pero también Dios tiene que quitar esas costumbres, esas tradiciones, esos errores, esos explosiones que a veces tenemos. Dios tiene que quitar todo eso de nosotros, porque con todo y eso no podemos estar con Él y ante Él. Dios tiene que moldear nuestro carácter de modo que con nuestro carácter, nuestro hablar y nuestra persona le agrademos a Él. Y Él va a quitar, va a cortar, va a arrancar. De alguna manera, hemos llegado a pensar que el caminar cristiano no debemos fallar. Y eso es lo que se piensa de la iglesia. Oh, no, es que fulano de tal ya está en la iglesia. Fulano de tal ya no debe cometer errores. ¿Cuántos llamados cristianos ahora están viviendo en el mundo porque vieron a su pastor cometer errores? O vieron a otros hermanos de la congregación cometer errores. Muchos. Y yo digo que son demasiados. Al hermano que vieron o al pastor que vieron cometer el error, tal vez esos hermanos y ese pastor vinieron en arrepentimiento y fe, así como miramos a David y a Pedro, y Dios les perdonó y están trabajando en la obra o tratando de trabajar en la obra, y aquel que vio al pastor o al hermano cometer el error, cometió el error de alejarse de Dios y no se ha arrepentido. De alguna manera hemos llegado a pensar que los cristianos no cometen errores. ¿Cuándo es cuando cometemos la mayoría de errores? ¿Cuando estamos tratando de hacer las cosas bien o cuando no nos importa cómo salgan? Cuando estamos tratando de hacer las cosas bien, es cuando cometemos la mayor parte de los errores. Y esto es en todo. Esto es en todo. Si nosotros estamos tratando de armar una bicicleta, y normalmente cuando se trata de armar, ¿cuántos miramos las instrucciones? Las instrucciones son para los tontos, yo soy inteligente. Y resulta que no nos salió bien. Porque estamos tratando de hacerlo bien. Estamos tratando de hacer las cosas como Dios manda, en especial en este asunto de la vida eterna. Punto número 1. Regresando a nuestro pasaje de Romanos. Si tú y yo vamos a aprender de nuestros errores,
tiene que cambiar nuestra perspectiva. Cambia tu perspectiva. Tienes tú que cambiar tu perspectiva. Y perspectiva es simplemente aquella visión que tú tienes de lo que es ser cristiano. Lo que es ser cristiano. Allá en Romanos, los versículos 10 y 11 dicen lo siguiente: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Estás vivo o estás muerto? Estas palabras dicen que tú y yo estamos muertos a causa del pecado. Que tú y yo no debemos hacer nada que favorece a este mundo en cuanto a la carne. ¿Por qué? Porque estamos muertos. Pero no se queda ahí. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Quién es el Espíritu? El Espíritu Santo de Dios. ¿A quién le da vida? Al verdadero tú, al verdadero yo, no al cuerpo. El cuerpo nosotros lo vemos andar, hacer y deshacer, porque hay un ser viviente dentro de él. Y ese ser viviente es el verdadero Juan, el verdadero Joel, la verdadera Erika. No el que estamos viendo en cuerpo. Ese verdadero tú, ese verdadero yo, únicamente lo conoces tú y lo conoce Dios. El verdadero yo únicamente lo conozco yo y lo conoce Dios. Tú me puedes conocer a mí por mi voz. Me oyes hablar y tú dices: oh, ese tipo yo lo he oído hablar. Tú me miras a mí, o sea que miras mi cuerpo y tú dices: no, ese fulano de tal es el que está gritando ahí a veces. Y tú puedes ver la presencia de la persona y decir: sí, es él. Pero el verdadero yo, y muchas veces yo he dicho, si tú conocieras al verdadero yo, tú no quisieras estar aquí. Y lo mismo se puede decir de ti. Si conociéramos al verdadero tú, nosotros no quisiéramos estar aquí. Ahora tenemos que entender que esa no es la perspectiva en la que necesitamos andar y caminar. La nueva perspectiva es en la de la justicia, que únicamente viene por medio de Cristo Jesús. Tú y yo tenemos que aprender a andar en esa perspectiva, en esa visión, en ese camino que comenzamos a ver que florece y que está lleno de gozo, de paz y de benignidad y todas estas cosas. Necesitamos nosotros tener una nueva perspectiva. Desde el punto de vista bíblico, en cuanto a nuestra perspectiva como nuevas criaturas, se refiere a la capacidad de ver la vida, los problemas y el mundo a través de los ojos de Dios. He ahí la razón por la cual necesitamos relacionarnos con Dios, conocer más de Dios. He ahí la razón por la cual necesitamos leer nuestras Biblias, estudiar nuestras Biblias y dejar que Dios trabaje a través de nosotros. Cuando Dios está trabajando a través de nosotros, tú y yo nos volvemos más compasivos, por si no lo has notado. Somos más compasivos porque comenzamos a ver el mundo y todo lo que sucede en este mundo por medio de los ojos de Dios. ¿Cómo es que Dios mira todo esto? Esto significa elevarse por encima de las circunstancias inmediatas para discernir, o entender el propósito eterno de la voluntad divina. ¿Cuándo habías pensado tú que ibas a estar haciendo tu cuaderno espiritual todos los días? Estar escribiendo ahí nomás por escribir, según dicen muchos. ¿O que ibas a estar leyendo un libro que no tiene dibujos? Y que a veces cuando estás leyendo ese libro, como lo debes leer, te hace llorar, te hace reír, te hace sentir triste. O sea que toca todas tus emociones.
A veces lees ese libro y sales listo para conquistar el mundo. Solamente Dios puede hacer ese tipo de cosas. Está cambiando nuestra perspectiva. La paradoja de la vida cristiana: aunque el cuerpo físico está sentenciado a la muerte por causa del pecado, el espíritu del creyente experimenta vida eterna y comunión con Dios gracias a la justicia de Jesús que ha sido puesta a nuestro favor. O sea que pareciera que nosotros en vez de ir para arriba, en vez de ir para abajo, vamos para arriba, porque vamos subiendo en años. Nuestro cuerpo se está debilitando, nuestro cuerpo se está agotando, nuestro cuerpo se está comenzando a morir, y nosotros parece que estuviéramos más vida, más gozo, más todo. O sea, es una paradoja. Y esto únicamente es por la nueva perspectiva que estamos comenzando a ver de la nueva vida en Cristo Jesús. El cuerpo está muerto debido al pecado, que es lo que nos está diciendo Romanos. El hombre, hemos heredado una naturaleza pecaminosa, la cual no nos permite reconocer a Dios y todo lo que Él representa. O sea que la naturaleza pecaminosa no nos permite ver nada de lo que Dios es. Debido a la caída y el pecado, el cuerpo humano está sujeto al envejecimiento, a la descomposición y a la muerte física. Pero el Espíritu vive. El Espíritu vive. Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. No necesita explicación. ¿Tú tienes al Hijo de Dios? Tienes la vida. Si tú estás dudando en tener el Hijo de Dios, yo llegaría a la conclusión que no tienes la vida. Y te aconsejaría que vengas al Hijo de Dios hoy. Porque todos queremos tener vida. El Espíritu Santo habita en el creyente y le otorga una nueva vida espiritual fundamentada en la justicia perfecta de Cristo Jesús, la cual nos fue imputada al creer en Él. O sea, que fue puesta a nuestro favor. Los pecados de la humanidad le fueron imputados a Jesús para llevarlos a la cruz. Y por eso podemos decir que nuestros pecados fueron pagados allá en la cruz del Calvario, porque le fueron añadidos, opuestos a Jesús, para que la justicia de Jesús fuera puesta en nosotros y así tú y yo poder llegar sin culpa ante Dios y no experimentar el juicio. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es quien nos lleva, es quien nos da sabiduría y entendimiento. El Espíritu vivificará en esta vida, dándonos el poder y autoridad para hacer su voluntad. Y en la vida futura, la resurrección de entre los muertos para habitar con Dios por la eternidad. Ese mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el mismo Espíritu que nos lleva y el mismo que nos resucitará en aquel día. Eso es glorioso y eso es bello. Tú y yo necesitamos comenzar a tener esta perspectiva, y si obtenemos o si comenzamos a andar sobre esta perspectiva, los errores que cometemos nos van a ayudar a avanzar y a obtener sabiduría, a obtener conocimiento para no volverlos a cometer. Punto número 2. Si vamos a aprender nosotros de nuestros errores, tenemos que hacer una retrospectiva. Como lo que estuvimos hablando de los negocios. Tenemos que hacer una retrospectiva. Una retrospectiva es el acto de mirar hacia atrás, hacia el pasado, para reflexionar sobre los eventos y experiencias ya
vividos con el objetivo de analizar lo pasado y extraer aprendizaje para mejorar lo que ahora somos. ¿Qué es lo que ahora somos? Nuevas creaciones en Cristo Jesús, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Por su justicia es que ahora, bueno, entonces los errores que mientras caminamos con Jesús vamos cometiendo, tenemos que regresar y analizar, no dejar que Satanás nos culpe por las cosas malas que hemos hecho mientras vamos caminando, sino saber que Dios ya nos perdonó porque le hemos pedido perdón. Y si no nos ha perdonado, necesitamos venir a Él y pedirle perdón, y Él es fiel y justo para perdonarnos. Y así analizar para aprender cómo no volver a cometer esos errores y avanzar. Ahora debemos tener cuidado. Satanás es un experto en hacer retrospectivas, pero retrospectivas negativas. ¿Te acuerdas? Tú eres esto, tú eres lo otro, a ti te gusta esto, te gusta aquello. Es experto en hacer esas cosas para arruinar nuestro caminar y nuestra obra en Cristo Jesús. Tú y yo necesitamos mantener la perspectiva que vamos en victoria con su Espíritu Santo. Por pequeña que sea la victoria que estamos teniendo en el Espíritu Santo, es victoria. Me dijo una vez un hombre: nadie puede argumentar con el éxito. Nadie. Tú no tienes que tener educación, no tienes que tener dinero, no tienes que ser una persona de la alta sociedad. Todo lo que tienes que hacer es tener un poco de éxito en lo que tú has desempeñado. Y nadie va a argumentar contigo, nadie puede argumentar contigo y ganar sobre el éxito que tú has tenido o tienes. Nadie. Y Satanás siempre trata de llevarse el crédito. ¿Somos hijos de Dios? Y él siempre va a argumentar, va a decir que no, pero no se puede argumentar con ese éxito. Claro está que nosotros tenemos que enseñar ese testimonio. Es una necesidad recordar quién es Cristo Jesús, quiénes somos tú y yo en Cristo Jesús todos los días. Los versículos 12 y 13 dicen lo siguiente de Romanos: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿A quién somos deudores? A Cristo Jesús. ¿No somos deudores a la carne? Entonces, dentro de esta nueva perspectiva que estamos nosotros tratando de envisionar, tenemos que sacar esto de la carne, tenemos que hacerlo a un lado. Tú y yo no podemos vivir la vida cristiana en la carne. Usamos la carne para vivir la vida cristiana. ¿Qué es lo que nos dice Gálatas? Tenemos que someter la naturaleza carnal a la naturaleza espiritual para poder tener algún resultado que honra y glorifica a nuestro Dios. Entonces, ¿cuál es el resultado de ser deudores a la carne? Hay unos versículos que nos dicen: si tú y yo somos deudores a la carne, entonces estas cosas se están llevando a cabo. Dice Gálatas capítulo 5 versículos 19 al 21: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Nos conviene andar en la carne?
¿Nos conviene ser deudores a la carne? Porque esto es el resultado de ello, de ser deudores a la carne. Y muchos nos jactamos, aún en el cristianismo, muchos se jactan de estar en estas atrocidades. No somos deudores a la carne. Nuestra perspectiva va más allá de este mundo, va más allá de lo que nosotros podemos ver y palpar con nuestros ojos y manos carnales, sino que la perspectiva nos lleva a ver las cosas de una manera espiritual, con ojos espirituales, a palparlo con nuestra alma, así como es nuestra relación con Dios, en espíritu y en verdad. Primera de Corintios capítulo 5 versículos 9 al 11, sobre lo mismo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erráis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Esto erais. Porque en Cristo Jesús no más. El que robaba, no robe más. El que fornicaba, no fornique más. El que adulteraba, no adultere más. ¿Por qué? Porque somos una nueva creación en Cristo Jesús. No somos deudores a la carne. No somos deudores a la carne. Tenemos que hacer una retrospectiva. Ok, eso era yo antes, pero ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. No más. Y aprender de mis errores para tener una nueva perspectiva para honra y gloria de Dios. Porque si nosotros estamos haciendo esas cosas y sabemos que en el Espíritu Santo vivimos, vamos a tener éxito, y con el éxito nadie puede discutir. Nosotros viviremos, o más bien vivimos. Es una necesidad de resistir y erradicar activamente el pecado. Si tú y yo estamos vivos en Cristo Jesús porque la justicia de su Hijo nos ha sido imputada, o sea, ha sido puesta a nuestro favor, es una necesidad. Es una necesidad resistir y erradicar. Erradicar quiere decir arrancar, echar fuera, tirar, sacar. ¿Cuántos de ustedes han visto esas grandes cucarachas que hay aquí en Texas? Tamaño Texas, que a veces están ahí por las paredes de la casa, especialmente cuando hay mucha humedad afuera, se meten adentro de tu casa. ¿Cuántos dicen, ay, qué bonito, quisiera tener más cucarachas como esas en mis paredes? ¿No? Hombre, qué malos son ustedes. ¿Qué haces cuando tú miras una cucaracha tamaño Texas en tu pared? Tú agarras la chancla, agarras la escoba, el recogedor. Si uno de tus niños está ahí cerca, agarras a tu niño y lo avientas contra la pared. Estás erradicando. Estás echando fuera, a como dé lugar, eso que tú no quieres en tu casa. Y ese es el mismo concepto. Que porque tenemos la justicia de Cristo Jesús, porque somos salvos en Cristo Jesús, y porque tenemos o comenzamos a ver esa nueva perspectiva, haciendo esa retrovisión, tenemos que arrancar ese pecado a como dé lugar, porque no tiene cabida en nuestra relación con Dios. Tenemos que resistirlo, porque el pecado, dice en Romanos, me parece que es en ese mismo capítulo, está a la puerta. Y cuando está a la puerta, a veces está, ábreme, ábreme. Y si nosotros lo dejamos, Él mismo abre la puerta. Tenemos que echarlo fuera, tenemos que resistirlo. Y la única manera de resistirlo es estar firmes en su Espíritu Santo, caminando sobre esta nueva perspectiva que comenzamos a tener, aprendiendo de nuestros errores. Esta tarea no se logra con esfuerzo humano,
sino únicamente con la guía del Espíritu Santo que nos aconseja y nos transforma a la imagen de su Hijo Jesucristo. He ahí la razón por la cual decimos, haz tu cuaderno espiritual, ora diariamente, ora por mí, así como yo necesito orar por ti. Cuida tu testimonio que en Cristo Jesús comienzas a tener, porque eso es lo único que el mundo puede entender, una vida transformada. Nosotros podemos decirle al mundo todos los días, ¿o no? ¿Y Cristo? Mira, no hay relación como la mía y la de Jesús. Pero luego me regreso a los versículos de Corintio y Gálatas. No, eso no funciona. La vida en Cristo requiere una dependencia continua del Espíritu para vencer la tentación y vivir una vida que agrada a Dios. Tú y yo, de esto hemos estado hablando todo este mes, de una dependencia del Espíritu, la cual es necesaria para nosotros ser los hijos de Dios que necesitamos ser. Vivir de acuerdo a la Biblia es alinear la vida diaria con las enseñanzas de Jesús. Es ahí la razón por la cual necesitamos estudiar y leer su palabra, poner la obra, o sea, los mandamientos, decretos de la Escritura y vivir de acuerdo con los principios establecidos por la Escritura. Por eso cuando tú y yo venimos a la iglesia y comenzamos a hacer las cosas como Dios manda, nuestra vida comienza a cambiar, comienza a tomar forma para honra y gloria de Dios. Es ahí la razón por la cual se nos insta, no dejes de congregarte, no dejes de estar con tus hermanos en la fe, en compañerismo, en instrucción y todas estas cosas. Participa en las cosas que tu iglesia te manda a participar, siempre y cuando no vayan en contra de lo que es bíblico. Y si va en contra de lo que es bíblico, lo que la iglesia te está pidiendo participar o hacer, ¿qué debes hacer? Tú debes protestar. Tú debes decir, esto no está bien, esto no es bíblico, yo miro que esto no es bíblico. Porque para eso nos dio Dios el Espíritu, para tener ese compañerismo que va a edificar para vida eterna. Amén. Conclusión. Identifica el aprendizaje. Si nosotros estamos tratando de tener una nueva perspectiva en Cristo Jesús, haciendo una retrospectiva para mejorar nuestras vidas desde nuestros errores, nosotros tenemos que aprender a identificar el aprendizaje. Porque esto es lo que sucede. Normalmente yo no miro mi propio crecimiento. Yo no lo veo. Normalmente tú no miras tu propio crecimiento. Tú puedes ver que los demás te están creciendo espiritualmente, que los demás hacen y deshacen, pero normalmente nosotros no podemos ver nuestro propio crecimiento. Y tenemos que hacer un análisis para identificar el aprendizaje que estamos teniendo, haciendo esa retrospectiva, teniendo una nueva perspectiva. Y esto, la manera que vamos a identificar nuestro aprendizaje es en la aplicación diaria. Nosotros tenemos que cuidar de aplicar diariamente lo que estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Buscar oportunidades donde tú y yo vamos a aplicar, o sea, a vivir lo que Dios nos está enseñando en su palabra. La práctica diaria de lo que hemos aprendido. Es ahí el cuaderno espiritual. Es ahí la aplicación del cuaderno espiritual. En segundo lugar, nosotros vamos a notar el aprendizaje cuando comenzamos a explicar, por ejemplo, el porqué de la salvación, por qué una relación con Dios, por qué ir a la iglesia, y así sucesivamente en cada una de las cosas en cuanto a nuestro aprendizaje. Cuando comenzamos nosotros a enseñar aquello que nos fue enseñado,
cuando nosotros comenzamos a compartir aquello que nos fue compartido. En cuanto a identificar el aprendizaje, es el cambio de comportamiento. Nosotros no podemos seguirnos comportando como bebés espirituales. Hay cierto crecimiento que se está llevando a cabo en nuestras vidas debido al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino aquí a morar en nuestros cuerpos mortales simplemente para que siguiéramos siendo la misma persona que siempre habíamos sido. Hay un avance que se está llevando a cabo y ese avance tomará lugar cuando nosotros le damos la práctica diaria, cuando nosotros comenzamos a explicar, a enseñar. ¿Y sabes cómo le llamamos a eso nosotros todos los días? Servicio, evangelismo y discipulado. Lo cual todos somos enviados a hacer. ¿Cuándo? Todos los días. Porque tú no nomás eres cristiano en domingo. Tú eres cristiano de lunes, o más bien de domingo a sábado. Domingo a sábado. Aun cuando duermes. Pongámonos de pie. Mi oración es que tú y yo analicemos la vida que en Cristo Jesús tenemos. Que no permitamos que los errores que hemos cometido nos alejen de caminar con Jesús, nos alejen de leer su palabra, de instruirnos diariamente con Él, de hablar con Él. Busquemos que los errores nos ayuden a acercarnos a Dios, a aprender más de Él, a obtener humildad los unos para con los otros. Nadie de nosotros nacimos aprendidos ya, enseñados. Y todos podemos aprender de todos. Amén. Padre celestial que estás en los cielos, honra y gloria sean dadas a tu nombre, mi Dios. Gracias por tu palabra que nos has traído en esta mañana, mi Dios. Permite que nuestros corazones la acepten, mi Señor. Que fermente ahí y que nos nutra como debe nutrirnos para honrarte y glorificarte. Gracias por cada persona aquí presente, mi Señor, y también te damos gracias por los que no pudieron llegar, por quienes te pedimos que tú trates con ellos, que tú hables con ellos, mi Señor, y que se está a nuestro alcance, nosotros mismos seamos esos labios, esas manos quienes los van a abrazar y hablar, mi Señor, de tu parte, para animarles a no desfallecer, a no desanimarse y seguir haciendo las cosas que tú nos has llamado a hacer. Mi Señor, despídenos con bien de este lugar y ayúdanos, mi Señor, a ser esos hijos que necesitamos ser para tu honra y tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.